Omar Alvarado. Buenos días, profe. Buenos días. Esteban Ballestero. Wilson Sen. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Aarón Cordero. Oscar Delgado. Marta Espinosa. José Andrés Granados. Aquí, profe. Buenos días. Buenos días. Rebeca Herrera. Aquí, profe, buenos días. Buenos días. José David Ortiz. Presente, buenos días. Buenos días. José Miguel Pereira. Presente, profe. Chelsea Rodríguez. Ingrid Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días. Roy Sandí. Presente, buenos días. Pamela Valderomar. Aquí, profe, buenos días. Buenos días. Kevin Zamora. Presente. Se me había olvidado hacer eso. Casi siempre pongo la asistencia del día anterior, porque a veces se conectan después de que comenzamos y luego no los anoto. Si se conectan un poquito después, entonces, si alguno ve que estaba presente y no aparece, me avisa. Profe, usted me puso ausente. ¿Quién Roy. es? Roy. 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 Ah, ok. Sí, es que no lo oí. ¿Y la vez pasada sí vino o ayer vino o no? Estuvo. Ayer no vine. Ok. Ok, entonces, de los problemas del capítulo 3 que les envié, ¿alguno quiere algún problema en especial le llamó la atención de estos? Profe, yo tenía una pregunta. ¿Sí? En este examen entran problemas de energía, digamos, de energías cinéticas y potenciales. Energía cinética, sí. Son del capítulo 2. Si quiere podemos ver alguno de energía cinética. En realidad lo que más me interesa de la energía cinética es el manejo de las unidades, porque hay una conversión que si no ponen, les da un valor completamente diferente y erróneo. Entonces podemos buscar unos problemas de capítulo 2. Vamos a ver si encuentro por acá. Vamos a ver en cuál lección tengo. Están en mediación, déjenme buscarlos. ¿Todos pudieron hacer el examen corto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, porque anoche vi que habían algunos que todavía no lo habían hecho. Bueno, vamos a buscar. No encontré los capítulo 3, los del capítulo 2 no los vi. En alguna parte los tengo, pero déjenme buscarlos.
A ver. No, vamos a abrir el libro. Y vamos a buscar algún igual de capítulo 2 casi siempre. Si sale algo es esa parte de evaluar energía cinética y potencial para ver el manejo de las conversiones. Vamos a buscar capítulo 2. Porque primera ley usualmente en esta parte no la pregunto. A ver, no, que no sea tan físico. Ok, vamos a ver este 229. Dice, calcule la energía requerida para acelerar un automóvil de 800 kilogramos desde el reposo hasta 100 kilómetros por hora en un camino horizontal. Entonces, camino horizontal quiere decir, vamos a ver, 229. 6. Ok. Pues sí, ya estoy en mi oficina. Entonces es un automóvil. Entonces siempre hacemos un croquis, aunque aquí no tenemos tablas, ¿verdad? Tenemos un automóvil que se va a estar moviendo a una velocidad que hay que moverlos a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces lo único que tiene es energía cinética. Como el camino es horizontal, no hay un cambio de elevación.
Entonces, esa energía cinética que vamos a ocupar es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Sí, vamos a aplicarla bastante cuando estemos en el capítulo 5, donde usualmente el sistema está quieto, pero sí hay energía cinética en la masa que entra a los sistemas. Entonces es para que recuerden, básicamente cuando pongo cálculos de energía cinética, es para ver que sepan manejar esto. La masa son 800 kilogramos y la velocidad al cuadrado sería 100 al cuadrado. Y tenemos kilómetros por hora, todo está al cuadrado. Tenemos que pasar los kilómetros a metros, entonces un kilómetro es un metro, perdón, son 1000 metros y todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría esto por 2, esto al cuadrado y esto al cuadrado, ¿no? Entonces se nos van estos kilómetros al cuadrado y kilómetros por hora, tenemos que convertir las horas. Una hora, 3600 segundos. Entonces todo al cuadrado, ¿no? Todo al cuadrado. Entonces ahora sí ya tenemos todo en metro cuadrado por segundo cuadrado. Y hay una conversión que son 1 kilojoule por kilogramo. Son 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. Esa conversión la pueden encontrar. No se la tienen que aprender de memoria. Está en las tablas que les envié. Van las conversiones que están al principio del libro. Y entonces acá en energía, 1 kilojoule por kilogramo son 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. Entonces esta conversión es básica cuando estamos obviamente con energías cinéticas, ¿no? Entonces este metro cuadrado ahora se me va a ir con este que está acá y este segundo cuadrado se me va a ir con este y me va a quedar este kilogramo se me va a ir con este, ¿no? Entonces va a quedar en kilojoules la energía. Y entonces si no se hacen las conversiones adecuadas, pues vamos a tener problemas con los números, ¿verdad? Entonces 800 entre 2 por 100 y otros 2 ceros. Ahora por esto sería 10 a la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dividido entre 3600 al cuadrado. Y luego dividiendo entre 1000. Entonces dan 308.6, digamos, 0.64 kilojoules. Ok. Entonces, ajá. El análisis dimensional siempre debe ir anotado así, es decir, yo no puedo... Siempre debe ir anotado todas las conversiones, todas las conversiones. Y ahora algunos tal vez no lo hacen de esta forma, alguno por allá pone la velocidad y la convierte, ¿verdad? La convierte estos 100 kilómetros por hora
las convierte a metros por segundo y después las sustituye, pero la conversión tiene que ir en alguna parte, ¿verdad? Ah, ok, sí, Pone eso le iba a un preguntar que kilómetro. si yo podía eh, pasar la velocidad a metros por segundo ajá, y luego hacer el resto. ajá, y luego hacer el resto. Eso se puede hacer perfectamente. Pero lo último está en las mismas conversiones, ¿verdad? Solo que puestas en una sola operación, ¿no? Algunos inclusive sacan la velocidad al cuadrado, ¿no? Pero sí, igual como en los de ley de Pascal, ¿verdad? Que pueden calcular cada área o dejarlo en términos de los diámetros nada más y ya con eso también, o sea, usualmente trato de no calcular áreas, sino que a lo último casi siempre quedan las unidades, los pi cuartos, los pi se cancelan y quedan solo diámetros o solo radios, ¿verdad? Pero sí lo pueden hacer de esta forma también, ¿verdad? Y lo que sí siempre, cancelar unidades, este método, ¿no? Cancelar las unidades que se cancelan, ¿verdad? Por no cancelar unidades, usualmente les penalizo 0.055 centésimos, ¿no? Porque es súper importante que hagamos esto. Los análisis dimensionales son muy importantes y cuando lleguen a ciertos cursos o ya en cursos más avanzados donde estén haciendo diseños diferentes, hacer eso va a ser vital. Y es una de las quejas de los profesores, ¿verdad? Que parece como que no les entra esta parte de lo que es el análisis dimensional. Y bueno, lo último, siempre se repasa un poquito, porque esto es un tema que se ve en física general, que se ve en química general también, eh, pero usualmente no son tan estrictos. Pero, por ejemplo, cuando lleguen a números adimensionales, no sé, me acuerdo del número, por ejemplo, de Reynolds, que eso se va a ver que es dB, rho, entre este es eh, diámetro, velocidad, densidad, y esto es viscosidad. Es un número adimensional y entonces usualmente no se tienen las propiedades en las mismas unidades, entonces igual aunque se tengan en las mismas unidades hay que hacer el análisis para que no pase que alguna conversión no se haga y no quede adimensional. Adimensional quiere decir que todas las unidades se cancelan. Este número de Reynolds lo van a ver es uno de los que van a ver en mecánica de fluidos, que dependiendo del el valor de él, se tienen eh, flujos laminares o flujos turbulentos. Flujos laminares son como los que hay, por ejemplo, en los tubos de la casa cuando se va el agua y vuelve, que viene muy suavecito. Eso es un flujo laminar, que es tiene baja velocidad y es muy compacto. En cambio, el turbulento es turbulento, ¿verdad? No tiene como una forma definida. Entonces, el número de Reynolds es uno de los adimensionales y ahí es donde los profesores empiezan a tener que ver que casi que tienen que volver a comenzar a enseñarles análisis dimensional. Ok, entonces sí, capítulo 2 es muy teórico para efectos de este curso. Tal vez en cursos que no sean muy avanzados en la parte de termodinámica, se dé más énfasis a esta parte, pero usualmente nosotros, la parte más importante es recordar la primera ley, ¿verdad? Cómo se hace el balance y las diferentes formas de energía, calor, trabajo y la masa que tiene energía cinética, energía potencial y energía flujo más energía interna, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver.
porque entonces vamos a hacer un par de problemas más de estos, de los de capítulo 3. Vamos a ver dónde los tengo. Acá. Capítulo 3 y... Ok, usualmente cuando nos dan, cuando son problemas como estos, que nos dan volumen y nos dan masa, es para no darnos directamente el volumen específico, y esa sería la otra propiedad que tenemos, ¿verdad? Y siempre recordar que cuando tenemos sistemas cerrados, vamos a ver este problema 343. Y entonces dice que son 100 kilogramos de 134A a 200 kilopascales en un cilindro émbolo, ¿verdad? En cilindro émbolo. Con un volumen de 12.322 metros cúbicos. Y luego se mueve el émbolo hasta que el volumen es la mitad de su valor original. La mitad del valor original, dice, esa compresión se hace de tal modo que la presión del refrigerante no cambia. Entonces, a una presión constante. ¿Okay? Entonces, hay que determinar la temperatura final y el cambio de energía interno el cambio de energía interna total. Okay, vamos a ponerle T2. Ok, entonces ese sería el problema 343. Vamos a dejar de compartir. Ok, entonces tenemos un sistema de cilindro émbolo. Entonces hacemos el croquis. Vamos a tener un estado 1 y vamos a tener un estado 2. Ok. En el estado 1 tenemos un volumen 1. Tenemos 134A. Tenemos una masa de 100 kilogramos. Tenemos un volumen de 12.322 metros cúbicos y tenemos una presión de 200 kilopascales. Ok. Entonces dice, se mueve el émbolo hasta que el volumen es la mitad. Entonces quiere decir que el émbolo baja, ¿verdad? Y ahora en el estado 2 vamos a tener un volumen 2, que es el volumen inicial a la mitad, ¿verdad? Y entonces dice cuál es, y nos dice que la presión es constante. Entonces, P2 va a ser igual a P1. ¿Ok? Entonces hay que determinar, nos dicen, cuál es la temperatura final y vamos a tener que calcular U1 y U2 para poder calcular el delta U. ¿No? Cuando ocurre esto, usualmente si se mantiene esa presión constante, probablemente aquí haya alguna liberación de calor. Por el momento no estamos viendo esa parte, pero ocurriría porque
de lógica, no sé, no sabemos qué estado es este, pero si fuera gaseoso, al perder volumen, va a aumentar la energía cinética de las moléculas, va a aumentar esa energía interna y entonces se calentaría y podría cambiar la presión. Entonces, al perder calor, no nos dicen que está aislado el sistema. Al perder calor es como se logra mantener esa presión constante. Además, también presión constante implica, acuérdense, que el émbolo no tiene fricción con el cilindro. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá nuestro diagrama. Temperatura. Y ponemos volumen. Una campana de saturación. Y como tenemos, casi siempre prefiero poner esa línea en otra posición que no sea el renglón para que no se confunda con el renglón, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que la presión es constante. Entonces los dos estados van a estar sobre esa isóbara, ¿verdad? Vamos a ver, y como el dato que tenemos es volumen específico, vamos a comparar probablemente con VF y VG. ¿Ok? Y no sabemos si los volúmenes específicos están aquí, aquí o aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a calcular el volumen 2. Es la mitad del volumen 1. Para tener ahí el número. Serían 12.322 metros cúbicos entre 2. ¿Verdad? Y entonces serían 6.161 metros cúbicos. Y vamos a ver qué más. Vamos a ver el estado 1. Vamos a analizar ese estado 1. Entonces, en el estado 1 tendríamos un volumen específico que sería el volumen 1 entre la masa. El volumen 1 son 12.322 metros cúbicos entre la masa que son 100 kilogramos. Ok, entonces tendríamos 0.12322 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ¿qué tenemos? Una presión 1 de 200 kilopascales con un volumen específico 1 de 0.12322 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, como es 134A, vamos a usar ¿cuál tabla? ¿Cuál tabla usamos? La 12, profe. La A12. Ajá, usamos la tabla A12, que es la tabla de presiones. Y vamos a leer VG primero, ¿verdad? VG a esos 200 kilopascales. A ver cuánto es si buscamos 200 kilopascales. Aquí lo tenemos. Y dice que VG es 0.099867. 0.099867 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, vemos que V1 es mayor que VG y entonces eso implica que tenemos un vapor sobrecalentado. Vamos a leer la temperatura de saturación, menos 1009, ¿verdad? Vamos a poner TSAT
es menos 10.09. ¿Para qué lo ocupamos? Para completar esto. Vamos a poner aquí menos 10.09 grados centígrados y nuestra V está por acá, ¿verdad? Aquí tenemos V1. No hace falta que pongamos los números, ¿verdad? Entonces es un vapor sobrecalentado y vamos a tener que usar la tabla A13 para buscar los valores. Entonces, como tenemos un volumen específico, tenemos que buscar a la presión de 0.2 megapascales. Vamos a inspeccionar para V1, ¿verdad? Inspeccionar para V1. Entonces buscamos a 0.2 megapascales en la columna. 0.2 megapascales es esta. Y inspeccionamos a ver por dónde está ese valor de 0.12. Ok, está. Bueno, nos está chineando siempre porque aquí está, ¿verdad? Entonces el valor lo encontramos a 0.2 megapascales, lo encontramos a una temperatura, buscamos aquí hacia la izquierda, de 40 grados centígrados. Entonces, se ve que a T igual 40 grados centígrados, tenemos el V, el volumen específico es igual a V1. Ok, entonces la temperatura, esa temperatura aquí, vamos a ponerle aquí, 40 grados centígrados. Esa no nos la piden, pero para completar el gráfico, ¿no? Entonces vamos a buscar U1. Vamos a leer U1. Y U1 es la segunda columna. 263.08. 263.08 kilojoule por kilogramo. Ok. Vamos a guardar este valor. Ahora vamos a analizar el estado 2. A este le vamos a poner aquí un 1, ¿verdad? Porque tenemos dos estados. Estado 2. Entonces el volumen específico 2 va a ser V2 entre la masa, que es la misma porque es un sistema cerrado, ¿no? Entonces va a ser 6.161 metros cúbicos entre 100 kilogramos. Entonces nos va a dar 0.06161 metros cúbicos por kilogramo. Ok. Aquí podemos indicar como P2 es igual a P1. De estado 1 ya vimos, del estado 1 ya vimos que VG es 0.099867 metros cúbicos por kilogramo, y entonces nuestro V es menor que VG. Y si leemos en esa tabla A12 el VF, vamos buscando. Siempre los V son muy pequeños y estos del 134A son sumamente chiquitos, son 000, ¿no? Pero 200 kilopascales, 0,000
Sería 533. Punto 0, 0, 0, 7533 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, el V2, okay, el V2 es mayor que VF. O sea, podemos poner que ese V2 está entre VF y VG y es un vapor húmedo. Entonces vamos a calcular una calidad, ¿verdad? Nuestra calidad, no sabemos dónde va a quedar, pero entonces nuestra calidad podemos hacer la proporción entre esto y esto, ¿verdad? O podríamos también despejarla de lo que es la definición, ¿verdad? De volumen específico, que sería VF más X por VG menos VF. Este sería V2. Entonces, esa calidad en el estado 2 sería V2 menos VF entre VG menos VF. Que esto se puede despejar de acá o se puede inferir de la relación de esto entre toda la diferencia. Ok, para ver la calidad. Entonces calculamos esa calidad. Porque tenemos que calcular la energía interna, ¿vale? Entonces necesitamos la calidad. Y va a ser el V2, que era 0.066161. Menos 1, 2, 3, 7, 5, 3, 3. Y dividimos entre 0.09. 99867 menos este mismo. Y siempre las calidades con 4 cifras significativas. Vamos a ver cuánto nos da. Punto 0.06161 menos punto 1237533. Ok, eso dividido, abrimos paréntesis. El otro día se me olvidó cerrar el paréntesis abajo y me dio otro número, punto 0.99867 menos 7533. Cierro el paréntesis y ahí tenemos la calidad. 0.6140. Ok. ¿Para qué la ocupamos? Porque nuestra U2 va a ser UF más X2 UFG. Entonces, de la tabla 5 vamos a leer esos valores. Siempre los leemos y los anotamos. Entonces, a 200 kilopascales, UF es 3828. 38.28 kilojoules por kilogramo. Y UFG va a ser 186.21. Kilojoules por kilogramo. Entonces, calculamos. 38.28 más 0.6140 por 186.21. Ponemos las unidades, kilojoules por kilogramo. Y nuestra U2
va a 0. $152.61 kilojoules por kilogramo. Ponemos 2 decimales porque la tabla pues trabaja con 2 decimales, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos eso, a la temperatura 2, ok, perdón, la temperatura 2 es la temperatura de saturación, ¿verdad? Ya la teníamos, temperatura de saturación. Entonces, el volumen 2, ven que está un poquito más acá, desde aquí, vamos a correr un poquito a la derecha, porque la calidad nos dio 0.6. Eso no es necesario, pero ahora sí, tenemos V2, tenemos una calidad, ¿verdad? Y tenemos el estado 2. Siempre indicamos en el puntito, perdón, en el puntito siempre indicamos a qué estado corresponde. En los primeros problemas que hicimos, que solo teníamos un estado que básicamente era para aprender a usar las tablas, ¿verdad? Aunque puede haber algo que tenga solo un estado, si no está cambiando. Si ya está en estado estacionario, ¿verdad? Entonces, pues, puede ser que tengamos solo un estado. Pero si está cambiando, pues vamos a tener 2 estados, ¿ok? Entonces, tenemos el punto 2 y ya con eso ya tenemos la temperatura, ¿no? Ya la habíamos leído. Y vamos a calcular delta U. El delta U sería U2 menos U1, y entonces ven que está en mayúscula, sería la masa por U2 menos U1. Okay. Entonces la masa eran 100 o son 100 kilogramos y U2 es 152.61 y U1 263.08. Y tenemos unidades de kilojoule por kilogramo y cancelamos los kilogramos. Y fíjense que va a dar negativo porque la energía interna se redujo, ¿no? Delta U, la energía interna depende de la temperatura. Y baja la temperatura, baja la energía interna, sube y ella sube. 152.61 menos 263.08. Eso por 100. Entonces dan menos 11.047 kilojoules. Esa sería la respuesta. Y la otra cosa que nos preguntaban, que era la temperatura 2, es la temperatura de saturación por ser vapor húmedo, ¿verdad? Entonces era menos 10,09 grados centígrados. Esa sería la otra cosa que nos pidieron del problema. Esta sería la respuesta. El cambio de energía interna y el cambio de temperatura. Ok.